Ahí está. Buenas tardes, bienvenidos a la quinta y última ponencia del simposio Intercambios entre la Psicología y las Ciencias Sociales, de parte de Cuerpo Académico Psicología y Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y del Laboratorio de Investigación Experimental de la Conducta. Les damos la bienvenida y agradecemos su interés y que estén asistiendo a este evento organizado por nosotros. Hoy tenemos la ponencia de la maestra Marta Amelia Aguirre. Ella aceptó también muy amablemente brindarnos un poco de su tiempo y de su conocimiento. Antes de iniciar, la doctora Esperanza Viloria nos va a ayudar leyendo una breve reseña de la trayectoria académica de la ponente. Si nos ayudas, por favor, doctora Esperanza. Sí, claro que sí, con mucho gusto. La maestra Marta Amelia Aguirre Becerra, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ella obtuvo su licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara también, siendo su principal enfoque de especialización la psicología social. Actualmente ella estudia el doctorado en Ciencias Sociales en la misma universidad, en la Autónoma de Guadalajara. Sus principales temas de investigación son la desigualdad y pobreza en contextos urbanos, así como el estudio de la desigualdad y acceso a la ciudad y la construcción de discursos institucionales que legitiman la violencia hacia los grupos poblacionales con menores ventajas. Ha colaborado en capítulos de libros sobre pobreza y desigualdad urbana. El más reciente fue Segregación urbana y percepción sobre la pobreza en zonas metropolitanas en Guadalajara. En el libro trabajó exclusión y segregación urbana. Es activista crítica del despojo urbano y la gentrificación en entornos urbanos. Hasta aquí dejaría su presentación y pues muchas gracias y bienvenida. Gracias, doctora Esperanza. Entonces, antes de pasar de lleno con la ponencia, recuerdo la dinámica para los que no han entrado a las ponencias anteriores. Vamos a pasar con la ponencia de la maestra Marta Aguirre. Ya que ella finalice, vamos a leer las preguntas que ustedes estén formulando en el chat. El chat va a haber alguien de nuestro staff apuntando las preguntas para leerlas posteriormente. También les recuerdo que en el chat se va a estar compartiendo una liga en donde ustedes van a poder enviar sus datos en caso de que les interese obtener una constancia de asistencia. Les recuerdo que si ustedes ya llenaron este formulario en ponencias previas, no es necesario que lo vuelvan a enviar. Bueno, entonces, sin más avisos, de nuevo le doy las gracias a Marta por su tiempo. Estoy seguro que esta presentación va a ser muy interesante para nosotros debido a que probablemente sea un poco distintas a las que hemos visto en las ponencias anteriores, lo que al menos a mí me genera más interés. Sin más que decir, te paso la palabra, Marta. Tú me avisas cuando ya quieras que presente las diapositivas, por favor. Muchas gracias, doctor Felipe. Primero que nada, pues es un honor estar aquí con ustedes esta tarde y agradecer la invitación que me realizó. Me parece que la psicología social tiene, bueno, especialmente en Latinoamérica, tiene algunos paradigmas que es muy interesante revisar. Y bueno, sin más preámbulo, podemos proceder con la presentación. Bien, bueno, yo titulé esta ponencia, La psicología social desde la teoría crítica de Ignacio Martín Baró, un aporte desde las ciencias sociales. Próxima, por favor.
Bueno, primero que nada, comentar que la psicología social en Latinoamérica es extensa y bastante heterogénea, por lo que sí es importante resaltar que las tradiciones de pensamiento en la psicología social atravesaron por diferentes fases. Un momento, por favor. Visto que se me trabó un poco la cámara. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Estas fases, bueno, primero que nada, se organizaron de diversa manera, que fue histórica. Esta forma histórica resulta complejo referirla a una psicología social originaria de Latinoamérica, porque esta vino a dar cuenta de una respuesta, de una ruptura, debido a la existencia de diferentes enfoques que coexistían entre las influencias de la psicología social norteamericana, europea, y los enfoques que representaron una resistencia y un intento de construcción de una psicología que diera cuenta de nuestras realidades. Podemos pasar, por favor, todavía la anterior. Ahí hay una cosa que quiero exponer sobre las etapas, que creo que se me pasó. La primera etapa fue la protopsicología social, que según Maritza Montero corresponde con los inicios de un pensamiento psicosociológico más que por una formulación psicosocial. La siguiente fase fue la constitución y afirmación. Esta constitución y afirmación tendría que ver con la implantación de la psicología social como disciplina científica y académica en los años 50 y principios de los 60. Y la tercera fase de la que habla Montero en 1994 estaría caracterizada por la consolidación de la psicología social desde esta perspectiva, con apropiación de la psicología estadounidense marcadamente experimental. Y no es que esto represente un problema por sí mismo, sino que no necesariamente daba cuenta de los problemas que estaban ocurriendo en Latinoamérica en ese momento histórico. Luego surge una ruptura y un cuestionamiento a principios de los años 60, que es esta cuarta fase, y sería un momento donde hay un cuestionamiento teórico y metodológico de esas perspectivas hegemónicas que hasta ese momento se vislumbraba una concepción desde el individualismo metodológico y que da paso a digamos, una ruptura que invita a pensarlo desde la sociología también, o sea, de cierta manera involucrar las perspectivas sociológicas, o sea, en ese sentido, pues tiene mucho que ver el implante de las ciencias sociales, o sea, para repensar nuestras realidades en Latinoamérica, nuestras formas de hacer psicología social. Y bueno, sigue la siguiente etapa, que es la postcolonial. Esta fase, bueno, ha sido expuesta por algunos autores como Sandoval y Maritza Montero, que ya la había mencionado. La siguiente, ahora sí, por favor, la diapositiva número 3. Esta fase es caracterizada por el desarrollo propio de una psicología latinoamericana comprometida con el cambio social y con planteamientos que, o sea, que sí fueron emancipadores. ¿Cómo surge esto? Surge a partir de decir, bueno, es que las investigaciones en psicología social que hablan, por ejemplo, la modificación de la conducta con Bandura, que es un gran autor, por ejemplo, no daban cuenta, y no es que necesariamente tengan que competir, sino fue esta necesidad de hacer surgir un enfoque y no se puede entender sin la figura de Martín Baró. Entonces, encontramos estos puntos muy relevantes. En primer lugar, reconocer el carácter histórico de los fenómenos que estudiamos. Por ejemplo, se pretende aceptar métodos alternativos y una diferente relación entre quien estudia y quien investiga. O sea, buscando, por ejemplo, una mayor horizontalidad entre el sujeto investigador y la persona que se investiga. Y esto no necesariamente es posmodernismo, no necesariamente implica una falta de rigor metodológico. A veces hay como este falso dilema entre pensar que las metodologías que no son cuantitativas no tienen rigor, por supuesto que tienen rigor. Y bueno, este segundo punto es que no necesariamente se rechaza el modelo de investigación producido por las ciencias naturales, sino que cuestiona su predominio para universalizar procesos que a lo mejor son culturales, que a lo mejor están anclados a un tiempo específico, a un lugar específico. El tercer punto reconoce este carácter activo de los sujetos de investigación, los reconoce como agentes, un poco desde la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu.
y el carácter dialéctico y dinámico de la realidad social. O sea, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en temas de psicología social como la susceptibilidad a la vergüenza, el altruismo, la solidaridad, en una sociedad, digamos, comunitaria, por ejemplo, en una región de comunidades a una región urbana. Entonces, o sea, es como muy, muy interesante reconocer este carácter dialéctico y dinámico de la realidad social. Por lo tanto, esta condición temporal y espacial del conocimiento producido no se puede ignorar. O sea, hay una condición temporal y espacial de los conocimientos que hacemos. O sea, los conocimientos de nuestro tiempo tienen mucho que ver con el devenir histórico. O sea, la ciencia que hacemos ahorita es heredera también de lo que, o sea, de lo que nos precede. Este cambio que se dio en la psicología social en Latinoamérica no se puede entender sin la figura de Ignacio Martín Baró. La diapositiva siguiente, por favor. Bueno, Ignacio Martín Baró nació en Valladolid, en España, en 1942. En 1965 recibió el grado de licenciatura de filosofía por la Universidad Javeriana. O sea, él es, no podemos, por ejemplo, omitir que es jesuita, o sea, de formación jesuita también. Asimismo, en 1977 obtuvo el grado de maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago. O sea, tiene también él toda esta escuela. En 1979 obtuvo el doctorado en Psicología Social y Organizacional. Y es aquí donde él empieza a cuestionarse, o sea, algunas cosas sobre, o sea, entra en la psicología en la década de los 70. O sea, anterior a eso, pues había estado más implicado en temas filosóficos. Y es a partir de su labor en El Salvador que se empieza a cuestionar algunas cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también es importante comentar, su disertación doctoral tuvo que ver, versó sobre la identidad poblacional y la densidad de grupos sociales en situación de pobreza en El Salvador. En 1982 fue nombrado jefe de departamento de psicología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y en 1986 fundó la revista salvadoreña de psicología. Asimismo, fue profesor visitante en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Puerto Rico, la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, la Universidad Complutense de Madrid, por mencionar algunas de habla hispana. También fue miembro de la Asociación Psicológica Americana y vicepresidente de la División Mesoamericana de la Sociedad Interamericana de Psicología. Todo esto sin olvidar su identidad como sacerdote jesuita en la colonia Sacamil, El Salvador, donde tuvo un fuerte activismo social, tuvo una fuerte experiencia, o sea, bueno, más que experiencia, o sea, tuvo una importante labor con estas personas y eso fue lo que le hizo cambiar un poco su manera de hacer psicología. Asimismo, en 1988, este dato es muy importante para entender algunas de las cosas que son legado de Martín Baró, es que fundó el Programa Centroamericano de Opinión Pública junto con un equipo interdisciplinario de Centroamérica, México y Estados Unidos. En sus últimos meses de vida, preparó un estudio político basado, por ejemplo, en 4,000 entrevistas a profundidad que se realizaría en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. O sea, esto fue antes de su asesinato. Murió asesinado en noviembre de 1989 a manos de la Fuerza Armada de El Salvador. O sea, es importante entender que la psicología producida por Martín Baró, o sea, está anclada en un contexto de guerrilla, o sea, está anclada en un contexto donde la psicología que parte del individualismo metodológico o sea, fue sometida a crítica por él, porque por un lado veía morir a familias, o sea, el gobierno al momento, el Estado salvadoreño en ese momento era muy represivo, y pues entonces las explicaciones individuales no bastaban para dar cuenta de la violencia que se vivía, o sea, que era una violencia estructural, que desde la independencia de España había dado cuenta de una gran desigualdad social, de la que hablaré un poco más adelante. La psicología social de Ignacio Martín Baró digamos, se puede reflejar en su obra. Siguiente diapositiva, por favor. Esta obra fue extensa, fue un psicólogo social prolífico porque, bueno, realizó más de 100 obras
entre artículos y libros. Yo les presento los más relevantes. El primero, por ejemplo, fue el Psicodiagnóstico de América Latina de 1972. Otro título importante es Problemas de la psicología social en América Latina, que aquí, por ejemplo, ya él promueve ciertas críticas epistemológicas, metodológicas y teóricas sobre la manera de hacer psicología social. Bueno, asimismo, también otra obra importante es Acción e Ideología. Me atrevería a decir que esta es muy relevante para los que estudian, por ejemplo, temas de poder, tema de violencia. Es muy interesante este libro. Es el volumen 1 de Psicología Social desde Centroamérica. El volumen 2, que ya fue 6 años después, es Sistema, Grupo y Poder. Ambos son Psicología Social desde Centroamérica, volumen 1 y volumen 2. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos artículos muy relevantes de su obra fueron rescatados, bueno, como obra póstuma, o sea, se realizaron compendios a modo de libro, pero son artículos, por Amalio Blanco. Bueno, él fue quien rescató esta obra y entraría, por ejemplo, Psicología de la Liberación de 1989, Poder, Ideología y Violencia del 2003. Bueno, también es importante comentar en su investigación psicosocial, Martín Baró trató temas muy diversos, como la identidad social, la violencia, el machismo, la psicología política, entre otros temas. Podría decirse, dedicó su vida y obra, porque de repente es como muy interesante cuando se separa vida y obra de artistas, de académicos, de científicos, pero podremos decir que Martín Baró, o sea, centró vida y obra, ambas cosas, a la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social en El Salvador. Él propone una psicología de la liberación comprometida con los sujetos, o sea, no con esta cuestión de la bata blanca que separa, porque la bata blanca tiene mucho sentido en ciertos contextos, ¿no? O sea, en el contexto del laboratorio, en el contexto de, por ejemplo, un laboratorio en psicología de conducta, pero no tendría sentido, por ejemplo, esta crítica de la bata blanca que utilizan los psicólogos que se dedican a psicología organizacional, por ejemplo, como una falacia de autoridad. Entonces, Martín Baró critica, o sea, critica esta cuestión de la falacia de autoridad que puede dar la psicología y que llega a no conectar y a tener un despropósito con los sujetos de estudio, donde no hay como realmente ni siquiera un estudio comprometido con los sujetos. Bueno, entonces, esta propuesta que tiene Martín Baró es hacia las aspiraciones y luchas de los pueblos, por lo que para él es necesario esta recuperación de la memoria histórica y la acción comprometida del científico social. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, algo muy importante que sí o sea, que sí tengo que mencionar, que Martín Baró no asume como, o sea, bueno, creo que era un poco de modestia, pero él no asume que su perspectiva sea un modelo teórico nuevo, más bien lo asume como una perspectiva teórica. No es lo mismo un modelo teórico nuevo, crear teoría nueva. Él dice no, o sea, más bien está proponiendo una perspectiva teórica nueva, una forma diferente de hacer psicología social de nuestra realidad latinoamericana. Entonces, dice, más que una aportación, no se trata de construir, o sea, citándolo, de construir de cero la psicología social y con ello echar por la borda todo el conocimiento disponible, porque eso sería ingenuo, pero también presuntuoso, sino se trata de construir desde nuestra propia realidad y nuestro caso desde Centroamérica. Y él parte de la teoría crítica. Siguiente diapositiva, por favor. La teoría crítica, bueno, en esta teoría crítica existe claridad para él, o sea, él tiene mucha claridad. En la crítica hacia las teorías irreflexivas, o sea, un poquito pensando en la obra que habla sobre la reflexividad sociológica de Wright Mills. La reflexividad sociológica, bueno, es un concepto creado en este libro de la imaginación sociológica. Aquí, por ejemplo, se puede observar esta clara influencia de la sociología en Martín Baró, porque retoma a estos autores que invitan a pensar los problemas sociales no desde el individuo, sino a anclar el individuo en un ambiente específico, en un momento histórico específico, en su historicidad. Y bueno,
estas teorías, o sea, para Martín Baró, las teorías que no son reflexivas, las teorías que pueden decir, bueno, este sujeto delinquió porque nació con una capacidad para delinquir, sin tomar en cuenta el ambiente, sin tomar en cuenta la educación, los moldeamientos, a lo mejor en términos conductuales, cognitivos, yéndome a otras teorías, sería un error. Entonces dice, las teorías que son irreflexivas, que no toman en cuenta el ambiente, que no toman en cuenta la historia, tienen la capacidad no solo de desvelar la realidad, porque sí pueden dar cuenta de la realidad, pero también lo ocultan. O sea, también ocultan, digamos, a partir del individualismo metodológico estricto, termina, por ejemplo, creando como una responsabilidad absoluta de los problemas sociales en los individuos. Por ejemplo, cuando se culpa a los pobres de su situación. Uno de los trabajos que hice en la maestría, bueno, más bien mi tesis de maestría, y a partir del que salió un trabajo por ahí, era tesis de maestría que se titulaba Son pobres porque quieren, y era sobre las narrativas que daban cuenta sobre las narrativas sobre la pobreza de diferentes contextos socioespaciales. O sea, para eso utilicé los deciles más altos de ingreso, así como la correlación con las zonas con menos marginación, según el Consejo Nacional de Población, y los lugares con mayor marginación y pobladores con menores deciles de ingreso. Entonces, al citar a mis sujetos, fue muy interesante observar estas narrativas y bueno, para mí era impactante escuchar personas que todavía creen que la pobreza es un asunto de los sujetos, que el pobre es pobre porque quiere. Por eso le puse este, bueno, título con el fin también de provocar, ¿no? Entonces esto es lo que nos invita a la teoría de Wright-Mills que toma Martín Baró, o sea, a pensar los problemas sociales también desde el contexto en el que surgen, también, por ejemplo, desde la historia, o sea, aquí es donde entran las ciencias sociales. Creo que por eso me invitó el doctor Felipe, que bueno, estoy ahorita en ciencias sociales, pero soy psicóloga de licenciatura. A mí me atrajo bastante entrar a las ciencias sociales porque para mí me ayudaban como a entender un poco mejor los fenómenos, que siempre me decanté más por la psicología social. Y bueno, algo muy importante es que se trata de una teoría crítica de la realidad social. Utiliza no solo herramientas de la psicología social, sino de las ciencias sociales en general, como lo que ya mencioné, la historia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, algo muy importante es que para Martín Baró hay una crítica fuerte al funcionalismo. O sea, él estaría como más del lado de una postura de las teorías del conflicto social. Lo explico. Él va a dar privilegio a los enfoques basados en el conflicto social, los cuales establecen que existen grupos sociales con intereses antagónicos, por ejemplo, la lucha de clases. Él dice, no es que, por ejemplo, pensemos en el feminismo. El feminismo hace 30 años no era lo mismo que ahora. Ahorita hay más aceptación social a la cuestión, por ejemplo, de las marchas feministas. Bajo un enfoque funcionalista, prácticamente estas mujeres se saldrían de la norma, ¿no? O sea, las mujeres que van a marchar se saldrían de la norma. Martín Baró no cree eso porque cree en la capacidad de agencia y no cree que exista un orden establecido, sino que la sociedad también se fundamenta en el conflicto, en las luchas por intereses antagónicos. Piensen, por ejemplo, en su propia profesión, en la psicología. O sea, la psicología es una ciencia también, pero también es una disciplina y podemos ver ciertas crisis que tenemos, ¿no? Diferentes enfoques epistemológicos, diferentes métodos. Y esta lucha que hay, por ejemplo, entre los campos académicos es un buen ejemplo de este conflicto en el que está la sociedad. Martín Baró, por ejemplo, diría, bueno, una de las cosas que establecía era su crítica al funcionalismo, porque desde su punto de vista, su mayor lastre era su incapacidad de explicar los cambios sociales estructurales. O sea, desde un enfoque funcionalista es culpa de los individuos. O sea, desde un enfoque funcionalista, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, que es un tema social y una crisis humanitaria impresionante en México, el tema de los desaparecidos, bajo un enfoque funcionalista, daría cuenta a lo mejor culparía a los sujetos a lo mejor de que desaparecen o culparía, por ejemplo, de cierta manera a las personas que se meten a la delincuencia. Por ejemplo, piensen en las respuestas
pensando por ejemplo en mi estado, aquí en Jalisco, el gobierno de Jalisco ha dado a veces respuestas increíbles a la cuestión de los desaparecidos, que por cierto ayer se aprobó una ley, pero aún así es increíble la crisis humanitaria que estamos viviendo aquí, y la respuesta de las autoridades es, si desaparece una persona, una mujer por ejemplo, primero asumen que se fue con el novio, luego también pueden asumir que se fue de fiesta. O sea, esto, por ejemplo, sería bajo un enfoque, bueno, de las autoridades, de un Estado que no es muy eficiente, pero esto sería también desde un enfoque funcionalista, que no pensaría, por ejemplo, en que estamos en una sociedad en conflicto. En la diapositiva anterior me faltó comentarles una cosa muy importante. Sí, muchas gracias, doctor Felipe. El enfoque de Martín Baró se encuadra, o sea, esto es importante asumirlo dentro del pluralismo teórico, pero bueno, les digo, esto no significa que no tenga rigor, esto no significa que sea posmodernista, o sea, de hecho, Martín Baró no es posmodernista. Se acerca en varios sentidos a una propuestas de psicología social a partir de la historia. O sea, para Martín Baró es importante la historia. La historia de Latinoamérica es muy interesante porque es heterogénea. No es lo mismo, por ejemplo, Uruguay que Brasil. O México y Brasil, por ejemplo, que comparten niveles de pobreza semejantes. Y, por ejemplo, Chile que tiene la cuestión de las pensiones en crisis, que no sería lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay. O sea, hay bastante heterogeneidad en la historia de Latinoamérica. Y él da cuenta de eso en sus investigaciones. O sea, están ancladas en El Salvador. Dan cuenta a pesar de que estudia fenómenos como la violencia, como el hacinamiento, como la identidad, él principalmente los va a anclar al momento histórico, no solo al lugar, o sea, al contexto, que sería como el lugar, y la historia, pero también desde un enfoque sociológico. Aquí, bueno, me imagino que varios de los que están asistentes, que me da mucho gusto verlos por aquí, me imagino que ya tomaron psicología social en algún momento, que es importante diferenciar los enfoques de psicología social psicológica, los enfoques de psicología social sociológica. O sea, hay como dos cortes ahí. Bien, siguiente diapositiva, por favor, que sería la que sigue todavía. Es importante, por ejemplo, la historia como ciencia social, que da, por ejemplo, cuenta de lo que dice Martín Baró. Y ya para no extenderme mucho en este tema, voy a citarlo. Dice, la psicología social no puede abstraerse objeto de la historia, pues es la historia social concreta la que le da sentido a la actividad humana en cuanto a ideológica. O sea, nuestras creencias están ancladas en estructuras históricas. Y hay, por ejemplo, diferentes duraciones, la corta, la larga y la media, perdón, y la larga duración. Esto me evoca un poco a Fernand Braudel, teórico francés, bueno, de los principales historiadores académicos de la historiografía. Él, por ejemplo, tiene un enfoque muy interesante que estudia la historia de la historia. Pueden decir, ¿cómo es esto? Es cómo se construye la historia. A partir de este casi ya lugar común que dice, la historia la cuentan los vencedores. O sea, ¿quién escribe la historia? O sea, bueno, eso sería ya una posición crítica dentro de la historia misma, ¿no? Que ahí, por ejemplo, Martín Baró no es que entre tanto, sino dice los hechos que podemos explicar, o sea, a nivel como acontecimientos, que aumente la delincuencia, que aumenten los índices de criminalidad o que aumenten, por ejemplo, los índices de pobreza, que aumente la desigualdad, que no es lo mismo. O sea, la pobreza es la carencia de bienes para pertenecer de manera digna a la sociedad de la que formamos parte, mientras que la desigualdad es la inequidad que existe entre los deciles de ingreso, bueno, no solo el ingreso, entre los capitales de las personas que tienen mayores privilegios y mayores desventajas. Perdón, creo que pasaste la que siguió, ¿verdad? No, todavía estamos en eso. Muy importante, por ejemplo, es hablar de la estructura social y es referir las condiciones sociohistóricas que dan lugar a esta estructura. O sea, lo que, por ejemplo, el México que vivimos actualmente no se puede entender sin los 30 años de políticas sociales ineficientes que privilegiaron al mercado, que desregularon el mercado. No solamente es la cuestión del capitalismo, porque el capitalismo no es malo por sí mismo, sino la desregulación del mercado, la flexibilización laboral. No sé, por ejemplo, si alguno de ustedes se haya decantado por la psicología laboral.
La psicología laboral actualmente, por ejemplo, sería, bueno, desde mi punto de vista, sirve a los fines del capital, que sería una crítica que haría Martín Baró, que estoy segura que si yo leo sus textos, o sea, te puede refrescar de situaciones actuales. O sea, leer los textos y dices, si la psicología no sirve como, no sirve para hacer ciencia, y al contrario, sirve para provocar más injusticia, entonces no estamos haciendo nuestra labor. Que tampoco significa que toda la psicología sea activismo social, o sea, tampoco significa eso, sino una psicología social comprometida. Siguiente, por favor. Uno de los temas que trató Martín Baró fue el de la violencia. Y aquí, por ejemplo, bueno, me permito comentarles que alguna de las antecedentes que él establece es que la violencia generalizada hunde sus raíces en condiciones conflictivas de injusticia estructural. Por ejemplo, la pobreza es una situación de injusticia estructural. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan personas que duermen en la calle mientras otras puedan, no sé, comprarles comida humana a sus mascotas, o sea, de verdad es increíble. Bueno, yo tengo mascotas, pero no en mi situación, que haya mascotas que comen mejor que niños. O sea, esto es brutal. O personas, por ejemplo, aquí en Jalisco, por contarles un caso, no voy a decir el nombre, pero hay el dueño de un periódico local de aquí, dijo, quiero saber qué se siente vivir en una casa de Infonavit. Y construyó una casa del tamaño de las casas de Infonavit adentro de su propiedad, de su mansión, Eso es brutal, ¿no? O sea, es brutal que existan personas en México millonarias, mientras existan otras que viven en pobreza extrema, en situación de indigencia. Y esto es violencia estructural. Y pueden decir, ¿por qué estructural? ¿Que la violencia no sería matar a una persona? Bueno, ahí, por ejemplo, sería una agresión directa. Ahí, por ejemplo, sería un delito, un homicidio. Pero eso no significa digamos, la violencia estructural se va a anclar digamos, a nivel macro. Va a afectar a un nivel mayor de personas y va a compartir, digamos, un número de personas, un contexto histórico, un contexto geográfico. La siguiente diapositiva, por favor. La psicología, entonces, a partir de este análisis, o sea, reclama diferentes niveles de estudio. Por ejemplo, Martín Baró establece un modelo histórico de la violencia en una de sus obras de 1986 y él dice que, bueno, hay violencia entre sujetos, pero violencia estructural e institucional. O sea, violencia ejercida por parte del Estado. Esta ya sería violencia estructural. Y habla, por ejemplo, de que eso no niega que haya naturaleza, o sea, que haya biología también en la violencia y la agresión. O sea, él tampoco se opone a las ciencias naturales, más bien lo que cuestiona es que exista un predominio de ellas, estamos hablando de los años 70, y reconoce que hay una historicidad. Siguiente, por favor. La propuesta de Martín Baró, bueno, después de esta revisión del estado del arte, de este capítulo, es el capítulo 3 de este libro de Acción e Ideología, habla que ¿qué se necesita para una intervención psicológica? Y esto es muy importante, quiero que lo chequen. El primero es aquí entrenamiento en control personal y desarrollo de capacidades y habilidades. O sea, con esto que nos está diciendo dos cosas. Él no niega la agencia, o sea, no niega la capacidad que podemos tener como individuos en un marco de libertad, no lo niega, o sea, él no niega que sí exista una responsabilidad individual, que sí en cierto grado, o sea, que sí exista una modificación de tu comportamiento como individuo, pero no cree que sea lo único. Él, bueno, comenta también como una forma de intervención el desarrollo de una conciencia crítica desde las instituciones, como la escuela, la familia. ¿Cómo sería esta conciencia crítica? Aquí, por ejemplo, entrarían los temas de la educación, entraría la ética, más que la moral, la ética. Asimismo, propone una promoción social de actitudes de cooperación, solidaridad y lucha colectiva. O sea, más que pensar en las recompensas individuales del éxito, que meritocrático, que es lo que vemos en las sociedades actuales, el competir y ganarle al otro para obtener un puesto de trabajo. O sea, eso sería como contrario a este enfoque. O sea, él dice, habría, por ejemplo, que enseñar más la lucha colectiva.
Asimismo, piensa en propiciar un ordenamiento de las relaciones a partir de la responsabilidad social y cívica. Esto es muy importante, o sea, la responsabilidad social y cívica también puede darse a nivel individual. Que esto, por ejemplo, atajaría cuestiones, digamos, macroestructurales como la corrupción, la delincuencia, o sea, desde la responsabilidad individual. Sí se puede hacer bastante, pero aquí, por ejemplo, la crítica que le harían los sociólogos a Martín Baró sería, ¿dónde cuestionas el papel del Estado? O sea, el papel del Estado como productor principal de las violencias, que esa sí es una crítica que le han hecho, pero pienso que lo han malinterpretado porque en algunas de sus últimas obras, las obras póstumas que ya fueron traducidas por Amalio Blanco, sí da cuenta de este cuestionamiento al Estado. Y asimismo, dice, bueno, en la práctica todas estas intervenciones pueden contribuir a un proceso de cambio radical. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, les presento un estudio, o sea, bueno, de los varios que hizo, hubo este que me captó mi interés. Es un estudio sobre el hacinamiento, que, bueno, ya fue publicado en 1990, pero esta publicación de 1990, pues, fue póstuma. Perdón. Bueno, primero que nada, pues es la definición del hacinamiento, que es una experiencia de escasez espacial, o sea, del espacio, causada por la presencia de demasiadas personas, o sea, para ese espacio en una determinada situación. Aquí es muy importante que él habla más que de lugar físico, también de situación. En este estudio, él propone, o sea, a mí me parece muy interesante mostrárselos porque él propone, igual, por ejemplo, si alguien lo quisiera al final de la sesión, pueden escribirnos, se lo puedo pasar al doctor Felipe Patrón, la liga, para que lo revisen. Él propone una integración de la perspectiva psicológica y sociológica del fenómeno. También entiende el espacio social como un bien producido y organizado de acuerdo a los intereses dominantes y a una mala distribución y a la desigualdad. En ese sentido, me recuerda un poco a David Harvey, y a Henry Lefebvre con la noción del espacio. Siguiente, por favor. Ay, me parece que se me hace que unas diapositivas, permitan, por favor. Ok, perdón, sí, son las conclusiones críticas a partir de las perspectivas y psicológicas, me faltó aquí, perdón, y sociológicas. Pensé que me había comido una diapositiva, pero ya la vi aquí abajo. Bueno, primero que nada, o sea, él para empezar este estudio dice, primero, las estructuras sociohistóricas sí determinan la distribución del espacio. O sea, por ejemplo, la segregación que se da, la segregación es un fenómeno que se define por la acumulación de ciertos grupos sociales en un espacio físico. Piensen, por ejemplo, las colonias de altos ingresos frente a los barrios pobres. O sea, pareciera que se concentran las dos poblaciones de una manera separada y no se interrelacionan. Y eso forma, por ejemplo, guetos sociales. Eso es o sea, muy interesante porque el espacio, o sea, el espacio físico finalmente da cuenta de algo más profundo, de una historia y digamos, de estructuras económicas desiguales. Aquí, por ejemplo, entraría un enfoque económico y sociológico. Aquí es, por ejemplo, donde entra el sentido de las ciencias sociales. El segundo punto para Martín Baró es que las normas culturales que regulan las actividades de cada grupo social determinan y orientan las expectativas individuales. Esto fue una de las cosas que él encontró en estos dos estudios. O sea, y aquí, por ejemplo, yo lo podría ligar a Amartya Sen, ganador del premio Nobel, que él habla, por ejemplo, en términos de pobreza relativa. O sea, la pobreza no puede ser definida bajo el mismo estatuto. O sea, por ejemplo, tenemos una línea de bienestar, una línea de pobreza y un umbral de pobreza que si lo pasas de manera cuantitativa eres pobre y si no, no lo eres. Pero, por ejemplo, Amartya Sen decía, no tiene que ver nada más con algo material o con medir ingreso, con medir capital o propiedad, sino la pobreza también tiene que ver con esta vida digna de acuerdo a la sociedad que perteneces. Por ejemplo, en los países más equitativos como los escandinavos, ser pobre en Dinamarca, por ejemplo, significa no poderle dar un regalo
a alguien en su cumpleaños. O sea, un regalo costoso, un regalo, digamos, de cierto valor. Eso es ser pobre en Dinamarca. En México, ¿qué es ser pobre? O sea, bueno, aquí dejé la pregunta abierta para ustedes, que yo sé que van a preguntar a mí, pero dejo la pregunta abierta. Y entonces Martín Baró piensa un poco en esto y dice, es que a final de cuentas, la cuestión que determina y orienta esta norma cultural o sea, el ser pobre o no ser pobre, el vivir en hacinamiento o no, tiene que ver con las expectativas de los sujetos. Pero eso no significa que se pierda esta base objetiva de medirlo. O sea, sí puedes medir el hacinamiento, sí puedes medir la pobreza, pero eso no significa que tus sujetos se asuman como pobres o se asuman como hacinados. Este es un punto importante. Punto número 3 dice la diferencia y relación entre las condiciones objetivas de alta densidad y la experiencia de hacinamiento. O sea, un poco aunado al punto anterior, tú puedes medir la densidad que existe a nivel poblacional en un determinado territorio, pero la experiencia de hacinamiento va a diferir y esto es bastante interesante. Entonces, bueno, también él habla del carácter motivacional del hacinamiento y sus condiciones. Y aquí, por ejemplo, en su estudio encontró algo muy interesante. El hacinamiento obedeció bueno, al despojo que sufrieron los pobladores con la guerrilla salvadoreña, pero también eso creó un efecto inesperado, que fue que las familias extensas empezaron a vivir juntas y eso daba cierta satisfacción a los miembros, porque en medio de una guerrilla, el tener lazos fuertes, o sea, redes, el vivir toda la familia en un mismo lugar y saber que todos están juntos y todos están bien, eso generaba un poco de bienestar en medio pues de esa catástrofe y de esa crisis humanitaria. Asimismo, él habla de los efectos del hacinamiento a nivel individual. O sea, digo, no se olvida del individuo. Lo que cuestiona es que sea la única unidad de análisis. Siguiente, por favor. Bien, aquí, por ejemplo, él, bueno, establece un modelo psicosocial del hacinamiento y él integra estos aspectos y lo define desde 3 elementos esenciales. Su carácter experiencial. O sea, los sujetos son los que te van a dar cuenta también de la experiencia. Aquí, por ejemplo, puedo citar el Latinobarómetro, que mide con encuestas de opinión ciertas cuestiones en Latinoamérica. Por ejemplo, el nivel de felicidad. ¿Ustedes sabían que a pesar de que más del 50% en México es pobre, en el Latinobarómetro del año 2017, México, o sea, salimos con un nivel de felicidad alto? Y eso era impactante porque hay delincuencia, o sea, tenemos muchos problemas sociales. Entonces, es como muy interesante cómo los sujetos refieren sus experiencias. No solo la experiencia, sino cómo la refieren. Del hacinamiento, por ejemplo, también encontraba la escasez espacial, que esta pues es completamente medible, cuantificable, la cantidad y porcentaje de población en esa situación. Aquí, por ejemplo, entraría la teoría de la pobreza de Paugam, que él hablaba, por ejemplo, la pobreza es diferente según sea integrada o no, y él hablaba de cierta pobreza integrada, en la que piensen, por ejemplo, en una comunidad donde todos son pobres, hay como ciertas reglas de convivencia y ciertas reglas de reciprocidad y de solidaridad que pueden surgir a partir de esa situación, porque la mayoría está en esa situación de pobreza. Muy diferente a lo que pasa con la pobreza urbana. La pobreza urbana tiene una característica muy, muy peculiar y muy específica, que es la desigualdad. Es en las ciudades donde más se puede reflejar la desigualdad a nivel territorial y donde los lazos se rompen. O sea, una comunidad rural, si alguien no tiene que comer, a lo mejor tendrá lazos y redes que le puedan llevar comida, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en la pobreza alimentaria, que no es la única, o tendrá lazos y redes que le podrán proporcionar un trabajo, un empleo, o un préstamo de dinero. Y en cambio, por ejemplo, en los contextos urbanos son más propias situaciones como indigencia, porque hay una desconexión de los sujetos. Bueno, esto un poco me refiere a estos estudios de Paugam, a partir de este porcentaje del que habla Martín Baró, de población en esa situación. Ahí una cosa que quiero aclarar, no significa que la experiencia no se pueda medir con instrumentos. Ustedes saben que uno puede crear un instrumento, una encuesta, o sea, sí puedes de cierta manera medirlo, pero
o sea, la crítica que haría Martín Baró en este sentido sería, sí lo puedes medir, pero no te olvides de las cuestiones históricas que hay detrás. O sea, no es nada más lo que opinan los sujetos como una tabla rasa sin pensar en toda digamos, las experiencias históricas o generacionales que traen detrás. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas consideraciones importantes es que esta experiencia no se puede reducir a algo negativo por sí mismo, sino que da cuenta, bueno, lo que ya había mencionado, ya no quiero ser repetitiva, de este proceso estructural más amplio. Aquí, por ejemplo, les muestro la figura 2, el análisis de rutas sobre el índice de satisfacción con la vivienda, que fue uno de los resultados, o sea, uno de los análisis que hizo Martín Baró. Este estudio, por ejemplo, es estadístico, o sea, de repente está como esa creencia de que, como, bueno, él propone este enfoque de la psicología de la liberación y cuestiona la psicología norteamericana y europea y cuestiona ciertos enfoques importados, que por eso no iba a tener rigor. Claro que tiene rigor la investigación de Martín Baró y es una obra bastante extensa que le recomiendo muchísimo revisar. Bueno, ahora que están tomando algunos psicología social. Este estudio fue realizado en el marco de la Guerra Civil Salvadoreña, cuando diversos pobladores, bueno, ya les había comentado esta parte, fueron despojados de sus hogares. Entonces no hay que olvidar que este texto fue escrito en la Guerra Civil Salvadoreña. Este conflicto bélico interno, o sea, bueno, les cuento un poco esta reseña histórica, fue entre las Fuerzas Armadas del Salvador, que representaban al Estado, y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este conflicto se desarrolló entre 1979 y 1992. 1989, perdón, fue el año en el que asesinan a Martín Baró. ¿Por qué surge este conflicto? Surge a partir de una crisis durante la década de los años 70, en un contexto de fuerte desigualdad social. O sea, había una brecha muy grande entre la población en situación de pobreza extrema, o sea, ojo, no es lo mismo la pobreza que la pobreza extrema. Y las personas en situación de riqueza exacerbada y con privilegios acumulados. Entonces, bueno, a Martín Baró lo mataron en su universidad. O sea, eso se me hace... algunos libros lo omiten, pero se hace una cosa un poco fuerte. O sea, lo mataron dando clases. El 6 de noviembre de 1989, junto con otras 7 personas, o sea, eran 8 contando a Martín Baró, y de estas 8, 5 eran sacerdotes jesuitas. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Este Instituto Universitario de Opinión Pública, o sea, me parece una de las cosas más interesantes del legado de Martín Baró. Era o sea, ya que les di un poco de contexto, o sea, un país sumido en la guerra civil, con pérdidas humanas constantes, despojos, asesinatos por parte del Estado, sin ninguna regulación, sin ninguna libertad de expresión. Entonces Martín Baró funda este Instituto Universitario de Opinión Pública en 1986, lo hace como un esfuerzo de crear este centro académico para recolectar la opinión de la gente del pueblo, de la gente de El Salvador. Entonces esto es una acción de resistencia. Aquí pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la psicología social? A partir de la creación de este instituto, no solamente fue la creación de encuestas, no solamente fueron la cuestión de las entrevistas, sino que también se le dio un giro, un análisis para dar cuenta del estado, para medir ciertas cosas, del estado de la población, el estado anímico de la población, donde medía ciertas cosas como la solidaridad que se daba entre las familias. Ok, o sea, si el enemigo era el Estado, se daba esta solidaridad y también estudiaban eso, estudiaban la identidad, estudiaban esos procesos culturales, ¿no? Y se constituye también como un canal válido de expresión de la mayoría salvadoreños. Esta mayoría, porque a veces, o sea, creo que a veces es un error decir las minorías, no, era una mayoría oprimida por el Estado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las funciones, bueno, de este Instituto de Opinión Pública? Primero, investigar y examinar la realidad social de El Salvador, o sea, también, por ejemplo, involucró a Nicaragua a través de estudios académicos e independientes, o sea, que pretendían, por ejemplo, no sé, recabar otra información, porque el Estado tenía, o sea, digamos, la información oficial. O sea, recuerden que eran los años 70, perdón, los años 80.
daba seguimiento también sistemático con métodos científicos a sucesos sociales que toman lugar en Centroamérica. El uso de encuestas, el uso de entrevistas, el uso, por ejemplo, de la estadística también. O sea, utilizó varias herramientas para recabar información. O sea, el primer intento, o sea, es el primer intento que se realizó en El Salvador por crear una base de datos independiente propia desde la academia. Por eso fueron a matar a su universidad. A mí me parece que este legado de Martín Baró, Martín Baró no solo es importante para la psicología social, o sea, lo es para las ciencias sociales, porque también es el uso del periodismo con fines emancipatorios, o sea, el uso, por ejemplo, de este cuestionamiento histórico, sociológico. Realizar también, por ejemplo, investigaciones periódicas sobre diversos ámbitos de la realidad social a partir de la opinión pública, o sea, ¿cuál era la opinión de la gente? Porque el Estado contaba otra historia y de esta manera legitimaba la violencia. Siguiente, por favor. Bueno, otras de las funciones era contribuir con los procesos de democratización. Por ejemplo, ellos tienen, actualmente existen, o sea, de hecho lo pueden googlear y me parece magnífico, existen. Hay varios académicos de psicología social, también psicología social comunitaria que se han unido, periodistas, o sea, que han producido una información, una recabación de datos impresionante, que creo yo, bueno, es un uso de la ciencia con fines también de activismo, ¿no? Actualmente sigue operando, como les comento. Siguiente, por favor. Y bueno, un poco ya a modo de cierre, porque creo que me extendí más del tiempo, que tuve un poco de libertad. Me comentó el doctor Felipe, pero me acabo de dar cuenta que ya me extendí bastante. La psicología social de Martín Baró, o sea, sí es un esfuerzo importante de tender estos puentes entre las bases teóricas de las ciencias sociales para crear una psicología social con identidad latinoamericana. O sea, por ejemplo, los modelos que explican la violencia, a lo mejor pueden dar cuenta, no sé, los modelos norteamericanos pueden dar cuenta de la violencia entre individuos, pero tú cómo explicas la violencia estructural, que el Estado pueda matar a tus hijos menores de edad nada más porque no estaban, o sea, estaban fuera de su casa en toque de queda. Es entonces cuando Martín Baró promueve, y bueno, más que promover, primero cuestiona. Entonces, importante, su postura es desde el realismo crítico. Su postura también es relevante el contexto, o sea, el contexto de los problemas sociales. Asimismo, también él articula los diferentes niveles de análisis, o sea, él no niega el individuo, pero también piensa en las relaciones interpersonales, que aquí también sí un poco de la psicología social tradicional entra, pero también piensa en la estructura y la ideología desde la historicidad. O sea, este enfoque de alguna manera, si me dijeran cuál es la ciencia social que es más importante en el enfoque de Martín Baró, la historia. O sea, desde un enfoque de historicidad, él cuestiona digamos, esos procesos sociales que igual, obviamente, se van a manifestar en los sujetos, pero hay, digamos, toda una cuestión estructural detrás de ellos. No nada más es decir, por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio para explicar la delincuencia, tú no podrías decir, bajo el enfoque de Martín Baró, no se podría decir que el sujeto que mató a su vecino de un balazo es una cuestión nada más individual o que es una cuestión biológica, por ejemplo, como los enfoques de criminología tradicional, la criminología analítica. Si ustedes, por ejemplo, exploran la mayoría de escuelas de criminología o esa licenciatura en las escuelas mexicanas, van a encontrar un enfoque muy vertical, analítico y completamente tradicional que culpa al individuo de ser un delincuente o incluso se etiqueta delincuente, ¿no? En cambio, por ejemplo, la criminología crítica, también surgida en otras latitudes de Latinoamérica, tiene una base sociológica, o sea, el repensar esos problemas como, digamos, como responsabilidad de las personas, o sea, bajo este enfoque sería pensarlo en el contexto. Eso no significa que le quite responsabilidad, para nada, o sea, también esa es una de las críticas, digamos, que yo creo que estarían mal fundamentadas, que serían como de cierta manera una crítica falaz. No creo yo que pueda darse cuenta, que se pueda hablar
de una criminología crítica pensando que se quita responsabilidad al sujeto que mató. No hay una ley, pero tienes que entenderlo desde el contexto. O sea, tienes que entender el aumento de la delincuencia. No puede ser que la delincuencia aumente porque cambian biológicamente las personas bajo ese enfoque tradicional, sino es el contexto y la historia lo que puede dar cuenta de los fenómenos sociales. Y bueno, creo que queda otra diapositiva, doctor Felipe, o es la última. Ah, ok, es la última. Sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Marta. Muy interesante la ponencia. Recuerden a nuestros asistentes, las preguntas se realizan en el chat. Nosotros las estamos anotando para hacerlas en un momento, pero igual, mientras estamos ahora respondiendo las preguntas, perdón, también pueden seguir haciendo. También les recuerdo lo de la liga para el formulario y obtener así la constancia de asistencia. Si ya la llenaron, no es necesario volver a hacerlo. Y si no lo han hecho, en el chat está la liga. Allá pueden ir a llenar el formulario. Pues Marta, te agradezco muchísimo. Estuvo muy interesante. Yo en realidad ni siquiera conocía a este autor. Te, te soy sincero, aquí sí me agarraste en curva, pero muy interesante y al menos desde mi punto de vista, no veo tanta diferencia o lejanía, al menos en la forma en la que yo leo a los autores que yo leo desde mi perspectiva cuando se habla de problemas sociales. Quizás sí, distintos niveles de análisis, pero no veo tanto problema como con otras perspectivas. Me pareció muy interesante, incluso los diagramas que nos presentaste me recordaron algunas cosas a las que yo me dedico, pero me gustó mucho la presentación. De nuevo, te agradezco y te felicito. Me gustó mucho, estuvo muy bien, al menos desde mi perspectiva. Y bueno. Entonces, vamos a dar paso a la parte de las preguntas. Las va a leer nuestro ayudante. No sé si Francisco Javier nos va a ayudar para hacer eso. Sí. Tenemos la primera pregunta de Jordi Trujano. Primeramente le agradece por la ponencia a la maestra. Y la pregunta es, ¿cuántos enfoques existen en la psicología social crítica? Una disculpa que apagué la cámara, que acá ya está oscureciendo por la diferencia horaria. Bueno, primero que nada, comentar que asimismo la psicología social crítica tiene, o sea, hay cierta heterogeneidad en la psicología social en general, pero enfoques críticos, podríamos citar, por ejemplo, el de Martín Baró, el de Axon, por si, bueno, le interesa, le puedo pasar algunas referencias, pero digamos que por lo reciente es no quisiera decir el único, pero sí ha sido como el que más investigaciones ha arrojado, como el más importante. Hay, por ejemplo, otras perspectivas que ya, bueno, surgieron a partir, digamos, del posmodernismo, las cuales, honestamente, bueno, he tenido un poco de resistencia a explorarlas, porque desde el posmodernismo, por ejemplo, se lleva a una relativización de los fenómenos, entonces no hay a veces mucha falta de rigor. Sí hay más propuestas, pero yo creo que la más importante hasta ahorita de psicología social crítica es la de Martín Baró. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿considera relevante la propuesta teórica de Jan Parker en la psicología crítica? Bueno, ese autor no lo reconozco. Por ahí si nos pudiera abrir micrófono la persona y platicarnos un poco. No conozco el trabajo. ¿Parker comentó? Claro, sí.
con toda confianza, disculpen, me introduzco, pero con toda confianza, voy a ver quién fue el que hizo la pregunta para darle acceso al micrófono, porque por cuestiones de organización, Ok. les quito la opción de abrir el micrófono. Ok, creo que fue Jordi. A ver, son de los detalles de hacer las ponencias por... Ahí está. Jordi, te estamos enviando... Sí, bueno, buenas tardes Buenas a tardes. todos. Buenas tardes. Antes que nada, pues le agradezco mucho pues la organización del simposio y a la ponente por su gran trabajo y exposición. Bueno, con respecto a mi segunda pregunta es la psicología crítica de un autor inglés llamado Ian Parker, que su trabajo se basa sobre el análisis discursivo. En este caso es británico y es, ¿cómo podría decirlo? Y también que su línea de análisis es lo del discurso, y también tiene su propuesta crítica, y yo con respecto a la exposición que me dio, pues, y lo que recordé en la escuela, que eso me enseñaron hace poco, porque y me hizo algo de que pude haber tenido, no sé si Martin Barrow pudo haber basado en ese trabajo de este autor británico llamado Ian Parker. O sea, bueno. Muy bien, ok, no pude dejar de buscarlo en internet, bendito internet, y estoy viendo un trabajo de Ian Parker que habla sobre análisis del discurso, sobre marxismo trotskista y psicoanálisis lacaniano. Creo yo que desde el o sea, si ya se metió, por ejemplo, a cuestiones de psicoanálisis, se alejaría un poco de Martín Baró. La verdad desconocía este autor, o sea, suena muy interesante. Realmente estoy checando que su obra también es de años similares, es de los años 90 también. Y bueno, lo que te podría decir al respecto, o sea, asumiendo que yo no he leído a este autor, es que claramente sí tiene o sea, sí tiene una escuela más desde el psicoanálisis, sí tiene una escuela aparentemente más desde la sociología, no necesariamente funcionalista, pero sí me llama la atención. Por ejemplo, estoy leyendo que sus estudios sobre el discurso no es discurso crítico, porque, por ejemplo, dentro de los teóricos de análisis del discurso puedes encontrar a Van Dijk. No sé si a ti te interesa el tema de análisis del discurso, no sé si has revisado Van Dijk, que él promueve este análisis del discurso crítico. Y bueno, ahorita en el trabajo que revisé no cita a Van Dijk, que igual creo yo que podría ir como o sea, va por la misma línea. El análisis crítico del discurso lo que dice es que la realidad se estructura también a partir del lenguaje, pero no necesariamente todo, citando un poco a Wittgenstein, no necesariamente se cumple esto que dice Wittgenstein, que el lenguaje es la medida de las cosas. Lo que yo te diría, bueno, te recomendaría mucho entrar sí a leer a Martín Baró, leer un poco de análisis del discurso, crítico. Aquí, por ejemplo, este autor, pues sí, me parece interesante de revisar, pero sí de entrada creo yo que no iría por la misma línea de Martín Baró, porque es más lacaniano. No sé si contesté la pregunta o hay otra duda con referencia. Francisco, ¿nos apoyas, por favor? Sí, muchas gracias, maestra. Continuamos con otra pregunta de Edgar Moreno y dice, según entiendo, Baró plantea el activismo social desde la ciencia y la academia, y en tu trabajo planteas una perspectiva desde las ciencias sociales. Su duda es, ¿cuál es su opinión sobre el rol de la mujer salvadoreña según lo que refiere Baró? ¿Sobre la mujer salvadoreña? Así es. Ok, interesante. Él también tiene estudios sobre la mujer. Bueno, ahora sí que me cuesta un poco leer
o sea, la verdad es que me costó mucho trabajo leer cuando Martín Baró habla sobre la mujer. Creo yo que, híjole, o sea, me parece que, o sea, habla del machismo, es una crítica muy fuerte, pero no contempla algunas estructuras que me parecen indispensables como la ideología del machismo fundamentada en el trabajo de cuidado, pero es que eso es muy nuevo. Lo que yo te diría es que sí, o sea, sí se fundamenta en el activismo, o sea, ¿cuál sería mi opinión referente como la labor de una, no sé si va por ahí la pregunta, la entendí bien, la labor de una mujer en el activismo, va por ahí la pregunta? No sé si la estoy entendiendo bien. Ok, se la vuelvo a leer si quiere. Sí, por favor. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el rol de la mujer salvadoreña según lo que se refiere Baró? Ok, interesante. Bueno, una de las cosas que dice Martín Baró sobre la mujer salvadoreña es estas redes de apoyo y estas redes que se configuran a partir de la familia, o sea, que se configuran a partir de la familia, pero la crítica que yo le haría a Martín Baró, pero también digamos, no, era otro tiempo, es que no se habla del trabajo de cuidado. O sea, la mujer salvadoreña también era como un núcleo en esta guerrilla. O sea, tenía como este papel de el cuidado de los otros, el cuidado de los hijos, el cuidado de los nietos, a lo mejor porque eran familias extensas las que se refugiaban y vivían en condiciones de hacinamiento. Es una de las cosas que más le llama la atención a él. Creo yo que el papel de la mujer salvadoreña, según lo referido por Martín Baró, sí fue indispensable por ejemplo, en ese estudio del hacinamiento, si se fijan, o sea, la gente tenía niveles, aún en el hacinamiento tenía niveles altos de satisfacción, que tenía que ver también con el fortalecimiento de estos lazos que eran promulgados sobre todo por mujeres. Actualmente, ahorita sería como, existiría una crítica respecto a la cuestión de los cuidados y las mujeres, porque los cuidados no necesariamente son un trabajo de una mujer. O sea, eso es lo que ahorita, por ejemplo, se trabaja en CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hay una especialidad que habla sobre políticas sociales, políticas de cuidado con perspectiva de género, que pone en cuestión esto. O sea, la mujer salvadoreña en la guerrilla cuidaba, no solamente era la cuestión de alimentar, de proteger, o sea, estaba en la casa, esperando al que salía a la calle o tenía que salir antes del toque de queda. Entonces, sí hay una labor muy importante, pero no quiero romantizarlo. O sea, no quiero romantizarlo porque creo yo que eso sería contribuir al machismo. El cuidado es una responsabilidad de todos. Es ahorita, de hecho, una cuestión que se está poniendo en la agenda social. El trabajo no tiene por qué ser cuestión de, o sea, válgame la redundancia, labor de una mujer. Piensen, por ejemplo, bueno, el techo de cristal. No sé quiénes de aquí quieran dedicarse en algún momento a la academia. Yo espero que más o más que todos, que se quieran dedicar a la academia más de la mitad, o los que ya están en la academia. El techo de cristal en la academia es súper fuerte. O sea, es cuando las mujeres no pueden, por ejemplo, pasar de ciertos puestos porque son ocupados por varones, y ahí tiene mucho que ver el trabajo de cuidado. No es lo mismo la mujer madre y académica que el hombre padre y académico, y eso está documentado. Entonces, no quisiera romantizar el cuidado, porque sí es un valor muy importante para la mujer salvadoreña en la obra de Martín Baró, pero creo yo que incluso se pueden criticar cosas de ahí. Sería todo. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿sería correcto afirmar que el quehacer del psicólogo social ¿Sería correcto afirmar que el quehacer del psicólogo social es fundamentalmente una labor política? No, definitivamente no. Definitivamente, bueno, para empezar, una de las cosas que les comenté, yo creo que han visto eso en clases, o yo creo que lo han visto con varios de sus profesores, la psicología es una disciplina en crisis. Hay enfoques de la psicología que no son ni siquiera ciencia, tenemos que asumirlo. Hay enfoques, por ejemplo, que sí utilizan un método científico, que sí tienen un fundamento teórico. No es la labor del psicólogo hacer política o activismo, no, definitivamente no. La psicología social comunitaria es una propuesta de repensar la psicología social para nuestra realidad. Y digamos, sí, al momento de que Martín Baró se implica tanto, termina siendo activismo político.
pero estrictamente no es que sea la labor del psicólogo, pero bueno, desde mi punto de vista, definitivamente, más que política, nunca se debe perder la ética del psicólogo. Eso es digamos, una base y un pilar fundamental en el pensamiento de Martín Baró, es la ética. A ver, espérate, ¿cómo voy a hacer psicología laboratorio si están matando niños? O sea, ¿cómo voy a explicar la violencia con factores individuales exportados de Norteamérica y de Europa si están matando personas, están teniendo agresiones, están en pobreza por una situación, digamos, estructural? Entonces, esa manera de promover esta psicología social comunitaria fue una manera de tener ética, fue una manera de tener ética de Martín Baró. Entonces, definitivamente, y eso lo llevó a la política, pero esa no es la labor del psicólogo, la cuestión política. ¿Hay política en lo que hacemos? Por supuesto. O sea, sí, definitivamente terminamos implicados en, si estamos en la academia, no tiene posicionamientos políticos, por supuesto que existe. O sea, también tenemos que ser conscientes de eso, pero estrictamente, la labor del psicólogo no es ser activista. O sea, en este caso surge por el contexto, surge por el compromiso ético. Lo que sí es el deber del psicólogo, eso sí se los digo ahorita bueno, no sé en qué semestre están, yo espero que estén ay, que me ayuden a prender la luz, que aquí está ya oscuro. Yo espero que estén ya en varios semestres, pero desde el primer semestre vemos la cuestión ética, o sea, no podemos desprendernos, eso sí, el psicólogo no necesariamente es político ni activista, pero sí es ético. Y es ético desde el momento en el que tiene una formación sólida para desempeñarse en el campo profesional. Algo que a mí, bueno, soy bastante crítica y no me parece ético es, por ejemplo, salir de psicología y ya dar terapia. O sea, uno sale de la licenciatura y eres como psicólogo general. Tienes que tomar un posgrado, una especialidad en un enfoque teórico de la psicoterapia. De otra manera no puedes ser terapeuta. O, por ejemplo, el usurpar lugares que le corresponden a otras áreas. Aquí, por ejemplo, no les voy a decir que no, para mí fue un poco difícil entrar a las ciencias sociales. Tuve que tener un divorcio poquito con la psicología que tenía enfoques, digamos, más desde el individualismo metodológico, pero lo importante es asumirlo y decirlo y decir, bueno, yo no haría, por ejemplo, psicología clínica nunca, o sea, sería completamente antiético, yo no soy psicóloga clínica. O sea, tengo conocimiento en psicología social, digamos, por ejemplo, los enfoques, por ejemplo, como Bandura, enfoques de la psicología social que también toman en cuenta el ambiente, pero son de otras escuelas, no necesariamente latinoamericanas, y podría opinar sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que no quiero extenderme mucho, pero sí, la labor del psicólogo es tener ética, eso siempre. Pero lo de la política, o sea, es una cuestión donde te implicas después digamos, del contexto en el que estás ejerciendo tu profesión, creo yo. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no nos va a dar para responder todas. Sin embargo, revisando las que quedaban algunas preguntas. Creo que esta última intervención que tuviste fue muy acertada y creo que se relaciona mucho con las preguntas que quedaron. Allá mencionaba algo sobre cómo las teorías que nos enseñan en la licenciatura y esas cuestiones, creo que de forma un poco general ya lo has abarcado. De todas formas, si te parece conveniente, podemos invitar a los asistentes a que si tienen preguntas, pues te escriban y se pongan en contacto contigo. Pero bueno, sin más, sí, dinos. Iba a preguntar si quieren que les deje mi correo o tú se los pasas. Si quieres lo puedes escribir en el chat, si te parece correcto, y así los asistentes ya lo pueden apuntar. Lo que yo estoy comentando desde las ponencias anteriores es que sean pues preguntas pertinentes, sensatas, para que les respondan de la misma forma. Pero bueno, no me queda más que decir que muchas gracias, muy interesante la ponencia, en particular esta última intervención en la que distingues la labor del psicólogo
como psicólogo y el activismo social me dejan muy claras las cosas. Espero que a los asistentes también les haya dejado muy claro las cosas. De nuevo te agradezco. Antes de terminar, vamos a pasar a un mensaje por parte de la líder del cuerpo académico, que va a ser un mensaje de cierre ya del simposio, que va a cerrar. Entonces, le brindo la palabra a la doctora Esperanza Viloria. Sí, muchísimas gracias. Al inicio del evento hablábamos de que este era un simposio y te llevaba por título Intercambio. Y creo que con la ponencia del día de hoy, junto con la que iniciamos, nos deja un sabor muy agradable porque pudimos ver las dos líneas extremas del abordaje psicológico y de la aplicación de la psicología social y el activismo de los profesionales de la psicología. Creo que esto fue un panorama muy interesante que nos abre varias puertas hacia el conocimiento de nuestra disciplina, y creemos que tanto los profesionales como los estudiantes de la carrera van a tener elementos, ¿verdad?, para tomar decisiones sobre su formación profesional, que eso realmente es muy importante para nosotros, que puedan tener estos enfoques, estos escenarios, estas miradas. En el caso del doctor Enrique, por ejemplo, este análisis conductual aplicado a las ciencias sociales, hablando de la base comunitaria a partir del análisis, del doctor Jacobo con intervenciones y metodologías muy específicas aplicadas a la criminología, a escenarios penitenciarios. El doctor Gabriel también con el tema de un concepto que yo creo que vamos a ir siguiéndole por ahí, el linaje cultural a partir de las metacogniciones. Creo que también ese es un área que pudiéramos ir trabajando. En el caso de la doctora Margaret, esta parte teórica y aplicada de hablar de la psicosociología también y su contribución empírica a este tema del poder y de la categoría modal del poder. Creo que también eso ha sido muy interesante de la aplicación. Y agradecerle a la maestra Marta Amelia Aguirre también esta explicación emanada, digamos, de sus orígenes de la Escuela de Frankfurt, y que va un poco crítico al positivismo lógico, ¿verdad?, con respecto al activismo y esta propuesta latinoamericana de hacer otra psicología diferente a los modelos de alta influencia que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Y que esta idea de que yo cerraría, ¿verdad?, con la postura de la profesora de que de toda crisis siempre hay cambios y que estos deben ser muy buenos, y que el simposio nos dio esta posibilidad de entrar en una crisis teórica y generar cambios. Y yo les agradezco mucho su participación, y yo daría por cerrada el evento de ahora. Gracias. Gracias, Felipe, a Lexicon por todo el trabajo, a los alumnos. Muy bien, sí, de nuevo yo agradezco a todos, fue un trabajo muy satisfactorio, salió todo bien, no tuvimos grandes problemas técnicos con Zoom y estas cuestiones que estábamos esperando un poco, teníamos la expectativa, pero no, al parecer salió todo bastante bien, hubo muy buena participación, los ponentes todos estuvieron excelentes, cada quien aportó de perspectivas distintas, pero todo estuvo muy enriquecedor. Creo que en especial los estudiantes, espero hayan entrado muchos de la UABC, pero yo creo que los estudiantes fueron los que ganaron más con este evento. Sí, antes de terminar, de nuevo agradezco muchísimo a la maestra Marta Aguirre por su tiempo y su forma tan profesional de presentar el tema. No sé si quieras despedirte, Marta.
Sí, muchas gracias. Fue un honor que me hayan invitado. Me parece excelente, o sea, que existan esta clase de simposios que tiendan puentes, bueno, entre nuestra disciplina y las ciencias sociales. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues bueno, ya habiendo terminado con el mensaje de cierre de la doctora Esperanza Viloria, no queda más que despedirme y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Saludos.